Hola Mac, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, ¿cómo estás? Berta, mucho gusto en saludarlos a los dos. Saludos, Oye saludos. Mac, nos da muchísimo gusto que estés participando en estos diálogos que hemos iniciado aquí en Oaxaca con motivo de, pues de analizar qué será de la gestoría y de los gestores culturales más adelante. Yo quisiera hacer una presentación tuya, pero me gustaría que la pudiéramos hacer un poquito más adelante, de tal manera que tuviéramos más conectados, ¿no? Ya está Sergio Rojas por aquí conectándose, Alejandra Zorrilla. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. Aquí tenemos a nuestro mutuo amigo José Antonio MacGregor. No, Bien, hombre, Alejandra, qué gustote que estés por ahí. Un honor. en fin, yo creo que de todas maneras, digo, todos los gestores culturales, si no todos, por lo menos una gran parte de los gestores culturales, conocemos al antropólogo José Antonio Montegregor, campusano. Como todos sabemos, bueno, pues es el pilar, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es el pilar de la profesionalización, de la actualización y sobre todo de darle ese rango elevado a los gestores culturales en toda una labor que se realizó desde el 2001 en el Conaculta, en donde con un equipo de trabajo estupendo, ¿sí? Recorrió toda la República, sencillamente. En toda la República se hicieron talleres, diplomados, se instauraron licenciaturas, maestrías, en fin, todo un trabajo muy arduo en bien del gestor cultural, que para entonces, aunque había poco trabajo, había poco reconocimiento hacia el gestor, pues siempre teníamos el problema de que cuando nos preguntaban los gestores, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo me dedico a la cultura, ¿verdad? Y en donde trabaja, pues bueno, pues soy un... Y ahí te trababas, ¿no? Porque no sabías qué decir, ¿no? Y al final, con alguna penita decías, bueno, es que soy, trabajo en el gobierno. Ah, es usted burócrata de la cultura. Pues sí, 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 más o menos, ¿no? Entonces, todo eso se ha borrado, se ha venido borrando, ¿no? Gracias a ese trabajo que se está realizando. Todos sabemos, Toño, como cariñosamente le decimos, y que le seguiremos diciendo para quitarle todo lo solemne y municipal que pueda tener, Toño, pues ha sido el formador de muchísimos gestores culturales y sigue en un trabajo continuo en donde a nivel internacional lo han invitado en Latinoamérica, en España, a que dé talleres, pláticas, conferencias, simposios, en fin. En este momento él sigue siendo, pues él está en la Facultad de Bellas Artes de la Autónoma de Querétaro y viernes, ¿no? El viernes inicia un taller a distancia virtual porque pues, ya no se puede hacer presencial. Aquí en la ciudad de Oaxaca, precisamente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma, obviamente, y en la maestría precisamente de gestión cultural y desarrollo sustentable. Toño, pues más adelante seguiremos platicando de ti. Yo quisiera que iniciáramos esta plática, este diálogo, y que nos dijeras cuál es tu punto de vista o cómo piensas tú, cómo ves tú en este momento de confinamiento a la labor que debe desarrollarse tanto el gestor cultural como las empresas culturales, las industrias culturales, que siempre hemos sido dentro del aspecto económico por los menos favorecidos. Bien, muchas gracias por la presentación, Sergio. Y en primer lugar, yo quisiera hablar del contexto social ante la pandemia COVID-19. Mucha gente se pregunta ya ansiosa cuándo vamos a volver a la normalidad, ansiando la normalidad que teníamos antes. Y Naomi Klein, una periodista muy importante, comenta que en realidad la normalidad que estábamos viviendo
era una normalidad absurda. Es decir, el nivel de daño medioambiental que la humanidad le hemos propinado históricamente a la naturaleza. Veamos simplemente como ejemplo los incendios en el Amazonas, en Australia. Por otro lado, el increíble nivel de violencia que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. La fragmentación social, un individualismo a ultranza, un consumismo voraz, y una creciente brecha entre lo que los jóvenes aspiran a tener y lo que pueden tener con los recursos que tienen. Y esa brecha entre lo que desean y lo que tienen para lograrlo crece, y en la medida que crece genera mucha frustración, genera mucha, digamos, la impotencia de no poder ser lo que yo quiero ser, y que la única opción para lograrlo puedan ser opciones vinculadas a la delincuencia, opciones vinculadas a organizaciones verdaderamente inhumanas, depredadoras de la humanidad, y por la cual muchos jóvenes están optando. ¿Y por qué están optando? Porque el futuro que se están construyendo es un futuro que no pasa por los canales que eran los normales. Es decir, un niño va a la escuela, se forma, de ahí trabaja y de ahí busca un trabajo y con eso mantendrá una familia que hará, y así pasará muchos años. Ahora los jóvenes no ven en esa opción que vieron en sus papás y no quieren esperarse 30, 40 años trabajando diario para ni siquiera tener una casa propia, para tener un nivel determinado de vida. Y eso responde a un modelo de consumo que corresponde a un modelo de sociedad. Ahora la pregunta es, ¿a esa normalidad queremos volver? Y ahí es donde vemos que lo que no es normal es lo que hicieron los gobiernos, y hablo no solo de México, de todo el mundo, que no atendieron, a pesar de las señales de advertencia, que no atendieron los equipamientos, el fortalecimiento del sector salud, dejándolo en una pauperización total y sin la capacidad de lidiar con este tipo de situación que estamos viviendo. Estamos viendo cómo están cada vez más saturados, y va a llegar un momento, porque en México estamos en la cúspide del nivel y del riesgo de contagio. Ayer se registró el mayor número de contagiados y de muertos. Es decir, estamos en el tope de la crisis sanitaria. Pero si nos ponemos a analizar, eso que pasó en el sector salud también está pasando en el sector de cultura, en el sector de la ciencia y la tecnología, y en el sector de la educación. Sergio, si estamos afectando, desmantelando y dejando en condiciones verdaderamente miserables a los sectores encargados de la configuración de estos niños y jóvenes para que se construyan un tipo de futuro digno y posible en esta sociedad. Si les estamos quitando la opción de un empleo digno que le permita configurar un futuro posible y deseable, si le estamos quitando
a una sociedad las posibilidades de dar un desarrollo científico y tecnológico que ahorita es lo que más podría salvarnos. Entonces, ¿a qué tipo de sociedad estamos aspirando? Fíjate que Edgar Morin, el gran pensador francés, decía, lo cito, dice, apareció muy lejos en una ciudad desconocida, China. Inmediatamente, las mentes compartimentadas, porque Edgar Morin es una crítica al pensamiento que todo lo ve en apartados separados, en compartimentos inconexos. Entonces, las mentes compartimentadas, dice Morin, incluye, este virus no llegará a nuestro país, a Francia, pero el virus viaja de mano en mano, de aliento en aliento, toma el camino, el barco, el avión, va de tierra en tierra, de la tos a la saliva, penetra con sigilo aquí, allá, en Lombardía, en Oise, y se extiende por toda Europa. La contaminación gana, se declara alerta de pandemia. Es decir, ¿te acuerdas lo que hizo famosa a una conductora de un programa muy famoso en México, Andrea Legarreta? Ah, pues eso está pasando en China. No tiene nada que ver con nosotros. Y esa visión de que ese dolor, esa tragedia que está pasando allá, pues qué lástima, pero qué bueno que esté lejos de nosotros. Se ha borrado. Se ha borrado porque ahora entendemos la complejidad del mundo humano y la interdependencia de lo que Morin llama la intersolidaridad. Y esa intersolidaridad nos tiene que plantear nuevas visiones en términos del humano. Entendernos, no desearnos, porque alguien dice qué utópico que nos veamos como interactuando. No, esa es la realidad humana, siempre ha sido así, pero no lo entendíamos hasta ahora, cuando la intersolidaridad tiene que estar en la salud, en lo económico, en lo social, en todo lo humano. Sergio, ¿por qué no teníamos una noción de identidad planetaria? Pues porque yo me identifico como chilango porque nací en la Ciudad de México, como queretano porque llevo 40 años viviendo en esta hermosa ciudad, como mexicano, como latinoamericano, pero como humano, ¿por qué es tan difícil generar sentido de pertenencia? Porque la identidad se construye con una otredad. Es decir, yo me construyo a partir de un otro. Y los humanos no habíamos tenido un otro y a la naturaleza la veíamos ínfima para considerarla una otredad a partir de la cual identificarnos y consolidarnos de manera planetaria. Hoy lo que nos está evidenciando la situación del COVID-19 es de que esta otredad no apareció del extraterrestre, sino apareció con un microvirus que no podemos ver y que lo que sí nos ha hecho ver es nuestra enorme incapacidad para visualizarnos como humanidad que habita un planeta llamado Tierra y en donde la interdependencia en todos los aspectos debe ser el motivo por el cual nosotros nos comprendamos. Otra cosa que nos ha mostrado la situación actual de cuarentena es de que sí estamos todos en la misma tormenta, pero no la navegamos en el mismo barco. Entonces, hay una desigualdad brutal. Una cosa es vivir el confinamiento con 2, 3 niños adolescentes o de 8 o 10 años en espacios pequeños, sin acceso a la tecnología, sin un internet que te conecte adecuadamente y otras formas en donde pues el confinamiento se transcurre prácticamente en un yate, ¿no? Entonces,
El COVID no nos está demostrando nada nuevo, nos está remarcando lo que siempre había sucedido. Y me parece que en este momento, y con esto concluyo esta primera intervención, es cuando la cultura debe aparecer con su narrativa incluyente, con su narrativa en términos de convocar al diálogo. Así la cultura nace alrededor del fuego, con humanos que se reúnen para calentarse, pero ya que están alrededor del fuego calentándose, empiezan a conversar, empiezan a recordar, empiezan a convivir de una manera distinta a la que conviven a lo largo del día. Y esa hoguera, que es la raíz etimológica de la palabra hogar, que es a donde ahora estamos confinados todos los humanos, los que podemos, nos obliga a que la cultura nos diga algo, la cultura como creadora de identidad, como generadora de inclusión social, como aglutinadora y catalizadora de la diversidad, como generadora de especificidades locales, como propiciadora de redes sociales, como promotora de participación, es central, y ahora hay que irlo enfocando mucho al desarrollo de lo local. Ahí hay otro reto que nos está imponiendo esta nueva realidad, que es de dejar de ver los macro desarrollos como algo que nos supera y nos rebasa, y convertirnos en promotores y generadores de desarrollo local, de abajo para arriba, de adentro para afuera. Y en este sentido, nosotros podemos impulsar políticas culturales. Si la cultura es la articuladora del sentido social, si la cultura es la productora del sentido social, yo creo, Sergio, que quizá debamos replantearnos la gestión cultural en muchos aspectos. Número uno, en el tipo de relaciones, porque a pesar de que ya se cumplieron 50 años de la edición de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Claro. que nosotros retomamos en la gestión cultural porque consideramos que la gestión cultural se sustenta en procesos educativos y comunicativos. Y Freire ya nos alertaba, las relaciones verticales, autoritarias, paternalistas de la educación, y que yo traslado a la gestión cultural, generan relaciones coloniales. Lo único que nos puede realmente liberar de esta atadura que nos paraliza, que nos genera pasividad, que nos genera la inactividad y la inacción organizada, es el diálogo. Creo yo que actualmente la gestión cultural debe ser quien convoque a diálogos en condiciones de igualdad, donde haya una enorme escucha de todos los dialogantes, donde se exprese la diversidad cultural, es decir, las distintas formas de ver, de decir, de estar en el mundo. Y esa diversidad confrontada, esa diversidad viva, en diálogo, es lo que nos puede empezar a orientar sobre el nuevo papel de la gestión cultural para impulsar diálogos interculturales, relaciones horizontales, desarrollos locales autónomos, y en donde la participación de las comunidades, y cuando hablo de comunidades no hablo de territorios rurales aislados o indígenas, sino esos, pero además comunidades universitarias, comunidades urbanas, comunidades de artistas, comunidades de creadores, comunidades en donde la gente se hace perteneciente porque necesita ese colectivo.
Yo creo que los gestores culturales ahorita estamos en muy buenas condiciones para pertenecer como gestores a nuevas formas de organización, como esta que tú estás generando, Sergio, y que te agradezco y te felicito. El que generes esta hoguera para reunirnos alrededor de esta pantalla y poder hablar, reflexionar y también pensar en cuáles son los principales eh, pilares donde se sustenta la gestión cultural. Y lo repito: diálogo, educación, construcción de ciudadanía, diversidad, procesos de apropiación del espacio público y entender que el proceso educativo de lo cultural, de la gestión cultural, creo yo, y ahí hay un gran desafío, ya lo decíamos hace 20 años y lo hicimos hace 20 años, sacar a la gestión cultural de lo cultural, no quedarnos ensimismados en nosotros mismos, limitándonos a la permanente autorreferenciación. ¿Y a qué me refiero, Sergio? A que el gestor cultural salga del sector cultural y se acerca al sector social, al educativo, al de salud. Podemos nosotros con nuestras, bueno, no nosotros, los creadores, y también nosotros, con nuestras narrativas, con nuestras herramientas, con nuestra ingeniería para construir puentes, somos capaces de dar algunas respuestas que requiere la sociedad. Porque esa es la gran pregunta, Sergio. ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Qué espera de nosotros la sociedad? Y ahorita las necesidades y urgentes tienen que ver con el empleo, con la salud, con la educación. ¿Podemos nosotros como gestores culturales dar respuestas a esos grandes temas de interés de la sociedad para que nos vean vinculados a ella, incorporados a ella? Creo que ese es de los grandes retos, Sergio. Oye, qué interesante, qué importantísimo. Mira, José Antonio, tenemos muchísimas participaciones. Ahorita haremos alguna síntesis porque no podemos leer todos, ¿no? Pero bueno, desde Costa Rica te mandan saludar. En fin, hay muchos lugares. A ver, Desde Veracruz, desde, desde Chihuahua, Hidalgo, Texcoco, Guajuapan, Panamá, Puebla, Nayarit, Barcelona, Costa Rica, Morelia, Lázaro Cárdenas, Costa Rica, Oaxaca, en muchos fin, son lugares. muchísimos los lugares que donde te mandan saludar porque pues Un abrazo obviamente a todos. has sembrado muchísimo tú en toda la República y como decíamos hace un rato en el propio Latinoamérica. Mira, a mí me parece que lo que acabas de decir es tan importante, sobre todo en los puntos que hablas de los pilares, ¿no? Yo alguna vez te oí y por ahí tengo un documento tuyo en donde hablas de los 4 pilares de la gestión cultural, ¿no? Que ahora más que nunca yo creo que son, como los acabas de decir hace un momento tú, son la base para poder salir a trabajar, no salir de la pandemia, porque pues como decíamos, la pandemia desafortunadamente va a durar mucho tiempo, pero sí del confinamiento, ¿no? Que podamos salir del confinamiento con mejores armas, con una visión más clara de lo que debemos hacer como gestores culturales. Y a mí me parece que cuando hablas tú, por ejemplo, de la gestoría en la educación, en la salud, pues también en la economía, ¿no? También en lo económico, también ahí tenemos que estar trabajando, ¿no? Yo hace poco estaba ahí leyendo a Carlos Lara, Lara. Carlos Lara, en donde precisamente dice eso, ¿no? Esto es cómo lograr que el gestor cultural no solamente siga siendo el benefactor que buscar el beneficio de las comunidades, ¿no? Para bien de ellos, sin él. Porque él dice, bueno, yo lo hago por amor al arte, yo lo hago porque me gusta, yo lo hago porque quiero ayudar, ¿no? Pero ya es tiempo de que también, igual que el creador, igual que el intérprete, tengan una remuneración económica, no solamente emocional, como él habla, ¿no?
A mí me parece también que, y esto es una pregunta hacia ti nuevamente, es que ese trabajo de comunidad que hablas, ese trabajo como lo lo dijeras tú un poco antes, ese trabajo de comunidad es un trabajo que se viene realizando con toda la experiencia que tú tienes cuando fuiste director de culturas populares, ¿no? Ese trabajo de no solamente hacerlo por la cultura, sino también en las comunidades trabajaban en el entorno social de la propia comunidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo entonces ahora, ¿no? Mira, lo que hicimos justamente hace ya como 25 años, justamente en ese sentido fue eh, desde Conaculta, desde el sector cultura, de las culturas populares, nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y nosotros les ofrecimos formar entre sus promotores comunitarios, promotores culturales, de tal manera que el promotor social comunitario, que atiende muchas veces de manera asistencialista, paternalista, tuviera una formación desde la cultura, pero no la cultura restringida a las artes, sino la cultura en esos 4 pilares de los que hablamos alguna vez, Sergio, y que son la memoria, que son los lenguajes, que, que son los conocimientos y que es la creatividad. Así es. Y de repente, nosotros que impulsamos la creatividad artística, la creatividad social y comunitaria, no somos creativos para reinventarnos como gestores culturales y seguimos haciendo los mismos programas de fomento a la lectura, los mismos programas de visitas a museos, uno de los grandes temas es reinventarnos, pero eso no es por el COVID. Eso es porque desde hace tiempo la gestión cultural está atrás de donde va la sociedad y sus necesidades y sus intereses. Entonces, a mí, ¿qué fue lo que hicimos? Formamos promotores culturales para el desarrollo social, para el desarrollo comunitario. ¿Y cuál era la propuesta desde lo cultural para estos promotores? ¿Cuáles eran las herramientas que nosotros facilitábamos a estos promotores comunitarios? Metodologías para el diálogo, metodologías participativas, metodologías para la investigación colectiva, para la atención de problemas comunes, metodologías para el encuentro a partir de la memoria. Justamente ayer platicando con una muy querida colega panameña, Alexandra Shelderup, me comentaba por qué no hemos logrado que los niños hagan sus curadurías en los museos. Preguntarle a los niños qué es lo que tú quisieras tener en tu museo y por qué eso, qué conecta tu memoria, qué conecta tu creatividad o qué me quieres decir con este objeto que quieres poner en tu museo. Ese tipo de preguntas que realmente rompen con inercias pedagógicas muy obsoletas que tenemos, en donde la visita al museo muchas veces sigue siendo pasiva, sigue siendo copiar cédulas, en lugar de apreciar y disfrutar una pieza con una narrativa interesante. Entonces, a mí me parece que este tema de la configuración de las identidades y quiénes son los principales configuradores. Evidentemente la familia en primer lugar, la escuela, las instituciones de gobierno, las organizaciones sociales, los medios. Las organizaciones delincuenciales también son configuradoras. Tenemos niños y jóvenes que dicen con una claridad y una contundencia verdaderamente asombrosa que quieren ser narcos, que quieren ser delincuentes, y esa idea, ese deseo, no surgió de un momento de inspiración dado por el Averno. Es resultado de configuraciones. ¿Quiénes estamos incidiendo en la configuración de los niños, de los jóvenes? Incidimos a través de la sensibilidad y la creatividad producto de la educación artística.
¿Qué tipo de educación artística? ¿Seguimos dando las clases como hace 40 años de educación artística o requerimos otros modelos pedagógicos para otros niños que ahorita son diferentes desde su configuración hasta, como resultado de esa configuración, el futuro que se quieren construir para ellos mismos? ¿No? Me parece que lo que tenemos que configurar tiene que pasar por lo socioemocional. ¿Cómo está ahorita gran parte de la humanidad después de semanas o meses de encierro? Con sus parejas con las que quizá no tenían tanta relación tan cercana de tanto tiempo, o lo mismo con los hijos, o sin los amigos a los que ven y acostumbraban ver, sin salir al club, sin salir al parque. ¿Eso tendrá o no efectos socioemocionales? Claro que sí. En términos de convivencia y afectividad, de fraternidad, de solidaridad, los gestores culturales seremos capaces de abrir y de reinventarnos para abrir espacios para que la gente se apropie en un proceso que no se va a dar por un destello de iluminación. Los procesos de apropiación del espacio público generan ciudadanía y son producto de la ciudadanía. Pero esta ciudadanía se construye. ¿Y cómo se construye? En gran medida por la cultura como la generadora de la visión social. Sergio, cuando hablamos de modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo que vivíamos es depredador, es consumista, es despilfarrador de recursos, es injusto, es desigual. Ese modelo de desarrollo es y fue resultado de una configuración cultural, porque los modelos de desarrollo se construyen a partir de lo que uno quiere como sociedad. Y claro, ahí entran distintos actores, pugnas, grupos hegemónicos que imponen su modelo y su visión de mundo. Pero más allá de eso, que es importante, la pregunta es, si el mundo ya va a ser diferente, si los humanos tenemos que construir un mundo diferente, un mundo humano diferente, ¿qué papel puede jugar la cultura? Exacto. Y la respuesta de entrada es fundamental, porque repito, si la cultura es la que contiene, la que produce, la que procesa memoria, lenguajes, conocimientos y creatividad, pues solo desde ahí podemos construir un nuevo modelo de desarrollo, con nuevas formas de convivencia entre los humanos, con la naturaleza, con nuevas instituciones, con nuevas prioridades, porque ya entendimos, la ciencia y la tecnología son fundamentales. La salud es fundamental, el empleo es fundamental, y eso lo estableció la ONU hace muchas décadas, cuando estableció como los derechos sociales, el derecho a la salud, a la educación y al empleo. Ahora ya hay derechos culturales. Pero yo creo que cuando la cultura alcance a visualizarse de una manera más amplia, más integral y más compleja, para poder transversalizar e intersectarse con los otros ámbitos, es cuando entonces los humanos vamos a poder dejar de ver la realidad separada, como campos separados. Cuando se habla del cuarto pilar que es la cultura, el cuarto pilar del desarrollo, imaginamos una mesa con 4 patas. No, tenemos que ver círculos interactuando, intersectándose, complejizándose, interdependientes. Tampoco es que la cultura sea lo único. Lo que yo estoy diciendo es que desde la cultura la sociedad puede interpretar y darle un significado al resto
¿Por qué? Porque está sustentado en una memoria y en un proyecto de futuro, diría Liliana López Borbón, no solo deseable, sino posible. Y ahí la gestión cultural tiene otro gran reto. Todo esto construirlo y proponerlo desde la posibilidad de construcción. Bien, José Antonio, a ver, tenemos algunas preguntas. Bien. Bueno, hay muchos saludos y hay varios comentarios que ahorita voy a rescatar varios de los comentarios y voy a hacer las preguntas, 3 preguntas que encontré. Dice, ¿cómo generar espacios laborales para nuevos gestores culturales? Esa es la pregunta. Mencionar, por favor, la procuración de fondos para proyectos culturales independientes. ¿Cómo entender la apropiación del espacio público hoy cuando nos constreñimos a sitios virtuales? Bueno, este creo que es como un comentario o una pregunta. Pero a ver, si me permites, sí. Con esto, ¿cuál era la primera? ¿Cómo generar espacios laborales para nuevos gestores culturales? Uno, saliéndonos de lo cultural. No dependamos de por sí de un sector pauperizado. La cultura, siempre lo he dicho, desafortunadamente es prioritaria en las crisis, porque lo primero que recortan es cultura. Entonces, es un sector con pocos recursos, pauperizado todavía más, recortado y mutilado en tiempos de crisis. Y luego queremos seguir viviendo de él, pues eso nos limita muchísimo nuestros campos laborales. Un gestor cultural tiene que generar proyectos pertinentes para atender las necesidades comunitarias. Y repito, es que luego cuando hablo de comunidad, la gente está pensando en comunidades territoriales, físicas. Yo estoy hablando de que una comunidad se construye a partir de distintas personas, actores y agentes que se identifican con un proyecto en común. Y el proyecto no lo entiendo como un formato ni como un papel, trámite para pasar, sino el proyecto como un sueño colectivo que se dialoga y se construye, se estructura metodológicamente e impulsa procesos. El proyecto no es estático e inamovible. El proyecto es una ruta, es una carta de navegación y el proceso es lo que activa a los distintos actores para moverse en determinada dirección. Entonces, los gestores culturales, ahorita estamos ante la posibilidad de generar procesos y proyectos, o sea, procesos estructurados en proyectos para dar respuesta a necesidades e intereses de las comunidades en materia de educación, atención a los niños, atención a los adultos mayores, atención a los médicos y enfermeras. ¿Por qué no pensamos eso? La cultura con esa capacidad de generar lenguajes y narraciones para todos, porque los incluye a todos. Ahorita veamos qué tenemos ahorita enfrente. Tenemos gente dañada, gente con miedo, gente con mucha angustia, con mucha ansiedad. Algo, sin ser psicólogos, no estoy diciendo que cambiemos de profesión. Tampoco quiero decir que seamos todólogos. La pregunta que yo hago es, desde la gestión cultural, ¿podemos generar narrativas para esos problemas que vive la gente, para esa angustia que es diferente en un niño, que en un adulto mayor, que en un maestro que de repente después de dar toda su vida en la escuela, le dicen, ahora das las clases desde tu casa a través de una computadora? O sea, no es fácil, la gente está en procesos muy interesantes de cambio y creo yo que la gestión cultural puede y debe diversificarse, no solamente temáticamente, no solamente en términos de los grupos de población a los cuales atender, sino también diversificarse
sectorialmente. Trabajar con las empresas que requieren para sus trabajadores nuevas formas de relación y de vínculo, porque lo cultural también da respuesta a trabajadores, a empleados, a estudiantes, etc. ¿Y la segunda cuál era? La segunda, A bueno, ver, no se puede conectar este Mac. no pasa nada. Aquí nada más cerramos una ventana que se abrió Ajá. y listo. Ok. La segunda, bueno, primero les mandan saludos de Lagos de Moreno, Jalisco, Nuevo León, Honduras, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Mérida, Venezuela y Lázaro Cárdenas, bueno, entre otros lugares. Y la segunda es mencionar la procuración de fondos para proyectos culturales independientes. Ok, procurar fondos, o sea, esperar que alguien nos financie un determinado proyecto, supone metodologías, estrategias cada vez más complejas. En México, cada vez es más difícil que una asociación, por ejemplo, consiga ser donataria. En México, ahorita las condiciones para el desarrollo y el impulso de ACES o en general de la organizaciones de la sociedad civil organizada mediante alguna figura jurídica, están poco alentadas. A mí me parece que la procuración de fondos ahora se va a convertir en una nueva manera de gestionar la cultura. Así como yo tengo que hacer un proyecto, tengo que incorporar una estrategia de procuración de fondos, de financiamiento. Recordemos, nada más actualmente, Ernesto Piedras, ya sabemos en su famoso ¿Cuánto vale la cultura?, afirma que la cultura aporta el 7.4% del PIB, incluyendo la economía formal, así como la economía de sombra, que tiene que ver con lo ilegal, lo informal, lo digital. Y también recordemos que el sector cultura somos rudos, o sea, nosotros, lo dice Ernesto Piedra, somos muy productivos en condiciones muy pauperizadas. Es decir, con muy poco producimos mucho en términos de beneficios sociales. El recurso creativo es muy abundante. Y además, los tiempos de crisis siempre han sido la oportunidad para emprender. También es cierto que los gestores, que los emprendedores, una cosa es los gestores, también aparte los emprendedores, saben vivir en la incertidumbre, como los artistas. Y a mí me parece que, como dice Belén Elisa Díaz, una funcionaria cultural española, ella dice, es tiempo de diversificar la cartera de negocios del gestor cultural, del emprendedor cultural, del emprendedor creativo. Habrá una lucha de las identidades y ella afirma, no es necesario hacer muchas cosas, sino cosas diferentes. Hay que ver cómo se va a mover la gente a partir de que, porque ahorita estamos como caballos en la línea de salida con el semáforo en luz roja, esperando a que se ponga la luz verde para salir desbocados, y eso me preocupa mucho más que el momento actual, porque hay cuestiones sanitarias muy riesgosas si salimos de una manera desmesurada y desbocada, pero al mismo tiempo podemos ir diseñando escenarios para que la gente se conduzca, para que la gente oriente posibilidades de encontrar espacios para la convivencia que no tenía previstos y que necesita ahora. Así como el encierro nos obligó a estos medios que ahorita
que Berta nos dice de dónde nos están saludando, de dónde nos están viendo. Esto es un milagro, ¿eh? O sea, realmente la tecnología nos ha puesto alrededor del fuego de una manera impresionante. Pero el gran poder y la magia del arte está en lo físico, está en lo presencial. Fue una maravilla que la Filarmónica de Berlín nos regalara gratuitamente un mes de conciertos de su plataforma. Fue maravilloso, pero fue un mes, se acabó porque el business es el business. Entonces, ¿cómo nos diversificamos? ¿Cómo en esta situación de encierro han corrido los contenidos culturales, creativos y artísticos con la total desprotección en materia de derechos de autor? ¿Cómo podemos ligar la creatividad transversalmente a toda la economía? Es decir, probablemente la gente cuando salga busque nuevas formas de vivir, nuevas formas de consumir su tiempo libre, de estar en el mundo. Me parece que ahorita es un buen momento porque las crisis tienen su parte negativa, pero también tienen una gran connotación positiva porque la crisis es sinónimo de cambio. Qué bueno que vayamos a cambiar, qué bueno que ya no haya normalidad, porque aquella normalidad ya era atroz. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo prefiero que José Antonio, y mira, esto que tú estás diciendo y esta plática tan interesante me parece que en poco tiempo va a terminar por el día de hoy. Pero yo quiero hacer público el agradecimiento a que hayas participado y sobre todo a que esta interacción que tenemos con los compañeros, con los amigos gestores y amigas gestores también que nos están siguiendo y que te están siguiendo, porque muchos de ellos son gente que te conoce perfectamente bien y me da muchísimo gusto. Yo creo que esta plática no puede terminar aquí el día de hoy. Así es que, pues públicamente te hacemos una nueva invitación para que pronto, nada más que termine la serie que ya tenemos apalabrada, como se dice comúnmente, con otros gestores culturales, ¿no? Vamos a tener la fortuna de tener próximamente a Braulio Oseguera, vamos a tener que va a hablar de cuestiones de redes sociales y los gestores culturales. Vamos a tener también la fortuna de tener a Carlos Villaseñor hablando precisamente de los derechos culturales. También estará con nosotros Alejandra Zorrilla, quien también hablará sobre el turismo y la cultura, que es un tema crucial para cuando esto del confinamiento termine. Entonces, pues, José Antonio, no sé, ¿no? Si te comprometemos a que estés nuevamente con nosotros al término de ellos y que retomemos toda esta plática, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues tenemos aquí todavía... yo quería hacerte una pregunta nada más antes que nada. ¿Tú nos puedes dar tus redes sociales, tu página web, en donde vienen publicados, bueno, los títulos de los libros que tú tienes, o inclusive si tú lo permites que algunos de los gestores puedan comunicarse contigo, pues oye, para que lo pudiéramos anunciar aquí y todos lo tuvieran a la mano. Vamos a seguir con las preguntas. No tengo página ni todas esas cosas. Lo que tengo es un correo electrónico que cuando me escriben ahí y me piden textos, lecturas, con todo gusto lo que esté a mi alcance. Por supuesto, mi correo es antropomac, de antropólogo, MacGregor, antropomac@gmail.com. Muy fácil. Antropomac. Bien. Así ha sido. Y sí, adelante. Hay muchos comentarios muy, muy buenos que también, si ustedes quieren leerlos en el diferido, se van a ir apareciendo y hay comentarios muy acertados en las pláticas que han estado, que van insertados, vaya, en la plática.
Y también hay una pregunta que habla de la apropiación del espacio público, que cómo se va a entender la apropiación del espacio público hoy cuando ahora nos constreñimos a sitios virtuales, ¿no? Pues ahorita este es nuestro espacio público, es decir, nuestro espacio es este es el que tenemos, este es el que podemos construir, no se da solo. A diferencia de la diversidad y la multiculturalidad, la interculturalidad no está dada. La diversidad sí, que la aceptes o no, que aceptes que hay distintas culturas, ese es tu problema, pero existe. La interculturalidad no está dada, esa se construye. Impulsar diálogos interculturales es impulsar la acción colectiva para abrir espacios para el diálogo. Entonces yo te puedo decir, o les puedo decir a todos, que el espacio es público en tanto que hay una construcción colectiva que no esté, digamos, orientada ni manejada con intereses privados ajenos a la comunidad. Son espacios como este ahorita. A ver, repito, esto es lo que tenemos como posibilidad por el encierro. Pues gracias a Sergio, gracias a Berta, este espacio nos permite reunirnos, nos permite dialogar. Es un espacio construido, no es un espacio dado. Y así, cuando salgamos, pues vamos a ver parques vacíos, porque están vacíos ahorita y no hay nada que hacer. Pero al rato, cuando sí haya gente, si nosotros no salimos a reconfigurar esos espacios, van a seguir siendo espacios sin la apropiación comunitaria. Ese es un trabajo de construcción. ¿Cómo se construye el espacio público? A partir de proyectos, a partir de voluntades, a partir de que alguien dice, voy a confiar en estas personas para echar a andar la posibilidad de hacer de este parque, de este jardín, de esta calle, de esta plaza, un espacio para el diálogo, un espacio para escucharnos y para que la gente diga cómo se vivió el encierro, cómo se vivió el confinamiento, qué angustias, qué miedos tiene, porque eso dicho en comunidad cura. Yo quisiera agradecerte tu participación en esta ocasión y vuelvo a repetirlo, ¿no? Quiero comprometerte para que en una fecha más cercana pudiéramos retomar estos temas que le ha interesado muchísimo a todos los que se conectaron con nosotros. Yo les pido a todos los que se han conectado con nosotros su comprensión, porque los tiempos, pues ustedes saben, no nos agotan a todos, ¿no? Era una plática generalmente programada para 40 minutos y afortunadamente llevamos ya 55 minutos. Entonces, los invito pues para que pues se sigan conectando con nosotros para las próximas pláticas y diálogos que vamos a tener. José Antonio, realmente fue una delicia escucharte, fue una verdadera oportunidad de tener nuevos conceptos y nuevos horizontes para esto. Gracias. Mira, Sergio, yo te agradezco la invitación, te felicito por esta iniciativa, felicito también a Berta, tu hija, agradezco que me hayan considerado y yo nada más quisiera dejarles a quienes nos escuchan un mensaje de una paisana nuestra que vive en Barcelona y escribió hace poco en un diario lo siguiente: cuando salgamos de esta pandemia haremos una revolución inédita que nos permita construir una relación de más justicia con otros seres humanos y de equilibrio con el planeta. No tenemos elección. Se trata de una cuestión de vida o muerte. Y yo concluyo, el sentido de lo humano no está dado, se construye. ¿Qué sentido le vamos a dar a producir como sociedad después de la pandemia? ¿Qué sentido tiene sentido transformar el sentido con el que vivíamos
antes de la pandemia. Y yo creo, Sergio, que vale la pena. Vale la pena que seamos solidarios entre nosotros, que cultivemos la fraternidad cada vez con menos intereses materiales y sí entendamos que esto nos humaniza a todos, que no dejemos de ser parte de comunidad, porque gestores culturales sin comunidad como que no tiene mucho sentido, y preguntarnos, esa sociedad, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Muy bien, pues amigos, compañeros gestores, compañeras gestoras de cultura, fue un honor tenerlos de veras con nosotros. Les agradecemos muchísimo que hayan participado. Discúlpenos no haber podido pasar no todas las preguntas, no todos los comentarios, pero como dice Berta, ha quedado grabado y José Antonio con toda seguridad los va a revisar y a lo mejor para la próxima vez tendremos algunas respuestas a esas preguntas y a esos comentarios. José Antonio, muchas gracias. Buenos días a todos. Saludos, Berta, y saludos a todos ustedes. Cuídense mucho, les deseo lo mejor a todos los que nos están escuchando, a sus familias. Cuídense y aprovechemos este tiempo para la reflexión, porque lo que se viene cuando salgamos es toda una reconstrucción de lo humano desde la cultura. Muchas gracias.